Nosotros, el grupo 9, nos complace presentarles nuestro webinar con el tema de reflujo biliar. Coordinador del curso, doctor Gerardo Victoria, nuestro asesor, el doctor Luis Javier Cárdenas, y nosotros, el grupo 9, conformado por Génesis Matos, Humberto Mateo, Jamie Mendoza, Liz Mendoza, Eric Meneses, Danielis Mojica, Ilian Montenegro, Daniela Montero, Lía Morales y mi persona, Tiffany Morales. Siguiente. Como contenido de nuestro webinar, el anterior, vamos a tratar los temas sobre descripción general, manifestaciones clínicas, las causas, complicaciones, el diagnóstico, el tratamiento, cambios en el estilo de vida, tratamiento quirúrgico, beneficios, posibles complicaciones de las cirugías y el pronóstico. Como descripción general, tenemos que el reflujo biliar también puede ser conocido como reflujo duodenogástrico. Este puede producirse cuando la bilis, que es un líquido digestivo producido en el hígado, retrocede o refluye hacia el estómago y, en algunos casos, hacia el tubo que conecta la boca y el estómago, que sería el esófago. Esto fue descrito por primera vez en 1833 por Beaumont, considerándolo como normal durante el ayuno siempre y cuando sea en cantidades y frecuencias mínimas. Esto continúa siendo un fenómeno gastrointestinal aún pobremente entendido, siendo capaz de ocasionar daño a la mucosa gástrica y conduciendo a una gastritis química, o en este caso también conocida como gastritis biliar o alcalina. El daño puede ser tanto difuso como local, y la severidad de los cambios histológicos depende del grado de hipocloridia y la concentración de bilis en el estómago, facilitando así la colonización de Helicobacter pylori. Siguiente, por favor. Aunque no se conoce con precisión la frecuencia con que se produce reflujo duodeноgástrico, se ha observado un considerado número de pacientes aquejados de síntomas gastrointestinales altos. Existen barreras anatómicas como lo son el píloro y el ángulo bulboduodenal, y funcionales como son la motilidad pilórica y el antro duodenal, las cuales restringen así el paso de reflujo duodeноgástrico hacia el estómago. También tenemos que el reflujo biliar puede acompañar al reflujo de ácido estomacal, considerado ácido gástrico, hacia el esófago. El reflujo gástrico podría derivar en enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es un trastorno potencialmente grave que provoca tanto irritación como inflamación del tejido esofágico. Diversos procedimientos biliares, como la colecistectomía, incrementan lo que es el riesgo de desarrollar reflujo duodeноgástrico hacia el estómago. También tenemos por último que, a diferencia del reflujo gástrico ácido, el reflujo biliar no puede controlarse completamente con cambios solo en la dieta o en el estilo de vida. Requiere administrar medicamentos o, en los casos más graves, realizar una cirugía. Continuamos con las manifestaciones clínicas. Cuando se asocia el reflujo con síntomas o daño a la mucosa gástrica, se conoce como gastritis alcalina, biliar por reflujo o gastritis alcalina por reflujo. Y en ocasiones también puede provocar esofagitis y otras lesiones histológicas esofágicas, denominadas también esofagitis por reflujo duodenogástrico, esofagitis alcalina o enfermedad por reflujo duodenogástrico gastroesofágico. El reflujo biliar puede ser difícil de diferenciar de lo que es el reflujo gástrico. Los signos y síntomas son similares y las dos enfermedades pueden producirse al mismo tiempo también. Entre los signos y síntomas de reflujo biliar o duodenogástrico se incluyen los siguientes, como vemos en la imagen inferior derecha: tos o disfonía ocasional, la disfagia, náuseas, vómito, el cual puede ser bilioso, amargo, alimentario. Se puede aliviar el dolor, pero no se suprime. También el dolor epigástrico, que es un dolor continuo tipo ardor, agravado casi siempre por la ingestión de alimentos ácidos o también los alcalinos. También está la acidez estomacal frecuente, que es una sensación de ardor en el tórax que a veces se extiende hacia la faringe, también junto con un sabor amargo en la boca, anorexia y pérdida de peso involuntaria. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre las causas del reflujo duodenogástrico. Estas pueden ser por factores no quirúrgicos, donde podemos mencionar lo que es la disfunción de la vesícula biliar, el uso de analgésicos opioides, ya que estos causan una disminución de la motilidad del tubo digestivo a través de los receptores mu y delta. También el padecer de diabetes mellitus, porque puede cursar con lo que es la neuropatía visceral diabética, la incompetencia pilórica, que es cuando la válvula no se cierra correctamente y la bilis se regresa entonces al estómago,
y también está la dismotilidad gástrica, que en estos pacientes tienen un reflujo biliar primario por una alteración en la duración de la fase 3 del complejo motor migratorio. Siguiente. Están los factores quirúrgicos. Estos pueden ser la colecistectomía, la cual predispone al reflujo de bilis debido a la pérdida de la función de reservorio de la vesícula biliar. Está también la esfinterotomía del esfínter de Oddi, que produce un flujo incrementado de la bilis a través del esfínter y una exposición continua del duodeno a la bilis. Está también la gastrectomía, y se ve especialmente la presencia del reflujo en los casos de la anastomosis de Billroth tipo 2. Siguiente. El siguiente punto que tenemos son las complicaciones del reflujo duodenogástrico. Entre las principales complicaciones tenemos esofagitis, esófago de Barrett, adenocarcinoma esofágico y las enfermedades por reflujo gastroesofágico. La primera, esofagitis. La esofagitis es la inflamación de la mucosa esofágica que puede estar asociada a reflujo del contenido gástrico y duodenal. Siguiente. La clasificación de esofagitis. La esofagitis se va a clasificar según grados y van de grado A al grado D. El primer grado, el grado A, es cuando una o más lesiones de la mucosa menor o igual a 5 milímetros de longitud que no se extiende entre la parte superior de dos pliegues de la mucosa. El grado B es cuando una o más lesiones de la mucosa mayor a 5 milímetros de longitud que no se extiende entre la parte superior de dos pliegues de la mucosa. El grado C es cuando al menos una lesión mucosa con continuidad entre parte más prominente de varios pliegues, y además de eso es que afecta menos del 75% de la circunferencia del esófago. Y el grado D es cuando una o más lesiones de la mucosa que afecta al menos el 75% de la circunferencia del esófago. Siguiente. La segunda complicación, esófago de Barrett. Esófago de Barrett consiste en la sustitución del epitelio escamoso del esófago distal por epitelio metaplásico columnar por la acción lesiva del reflujo gastroesofágico y del contenido duodenal. La importancia del esófago de Barrett es que radica su potencial premaligno para adenocarcinoma de esófago mediante la secuencia de metaplasia, displasia y cáncer. Los pacientes con esófago de Barrett representan un riesgo futuro de cáncer de más de 40% mayor en comparación con las personas sin este trastorno. Siguiente. El adenocarcinoma esofágico. El adenocarcinoma de esófago es un subtipo de carcinoma de esófago que afecta principalmente las células glandulares en el tercio inferior del esófago. Se ha demostrado que el esófago duodenogástrico hacia el esófago intensifica e inflama, incrementa la prevalencia de adenocarcinoma esofágico porque el jugo duodenal consiste en ácidos biliares y además contiene enzimas pancreáticas que lo que van a inducir es un daño grave a la mucosa esofágica por su habilidad de penetrar en la membrana celular, más que el jugo gástrico por sí solo. Los pacientes por reflujo duodenogástrico tienen mayor riesgo de desarrollar adenocarcinoma esofágico en comparación con los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico. Siguiente. La última complicación son las enfermedades por reflujo gastroesofágico. Se produce como consecuencia del reflujo patológico del contenido gástrico al esófago, causa irritación e inflamación del esófago. Generalmente se debe al exceso de ácido, pero también puede tener presente bilis mezclada con el ácido. La gravedad de las complicaciones tiene una relación directa con las deficiencias estructurales del esfínter esofágico inferior. A menudo se sospecha de que la bilis contribuye a las enfermedades por reflujo gastroesofágico cuando los pacientes responden de forma parcial o no responden al tratamiento con los inhibidores de la bomba de protones. Una explicación es que las medidas terapéuticas para la supresión del ácido es incapaz de conservar un pH mayor a 6 del jugo gástrico y duodenal que refluye. La reducción súbita de un pH entre 2 a 6 va a ayudar a la formación de ácidos biliares solubles no disociados ni polarizados y que en esa forma son capaces de penetrar la pared celular y causar una lesión de la mucosa. Los valores de pH en el esófago cuando los pacientes tienen reflujo
Cuando un pH de 4,7, es decir, mayor a 4, estamos hablando de que el reflujo viene siendo de origen duodenal. Y cuando un pH esofágico es menor de 4, estamos hablando de un origen gástrico. En resumen, el reflujo duodenogástrico puede causar más esofagitis, esófago de Barrett e incluso adenocarcinoma esofágico. Siguiente. Yo les voy a hablar acerca del diagnóstico de esta patología, iniciando con el diagnóstico sintomático. Siguiente, por favor. Bueno, considerando que la sintomatología de reflujo duodenogástrico se asemeja a la de reflujo gastroesofágico, se va a tomar en cuenta el diagnóstico sintomático es en aquellos pacientes que no mejoran con un nivel de la bomba de protones. Y los síntomas típicos son aquellos que ya mencionó mi compañera anteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la endoscopia digestiva alta, esta se va a considerar útil en el diagnóstico de reflujo en aquellos pacientes resistentes al tratamiento con inhibidor de la bomba de protones. El hallazgo significativo que nos va a orientar hacia el diagnóstico de este reflujo es lo que se conoce como lago biliar o lago bilioso, es decir, la presencia de bilis en el estómago. Esto va a ocurrir cuando existe un píloro incompetente, lo cual puede ser causado, por ejemplo, por una úlcera gástrica o duodenal, o también por algunas cirugías como la colecistectomía. También, como observamos en la imagen, podemos observar una mucosa gástrica en mosaico causada por la gastritis biliar. En cuanto al procedimiento, una vez sedado el paciente, se va a colocar en decúbito lateral para insertar el endoscopio por el esófago hasta llegar al estómago y duodeno. Entonces, una pequeña cámara montada en el endoscopio va a enviar una imagen de video a un monitor, y esto va a permitir examinar de cerca el revestimiento de la parte superior del aparato digestivo. Y bueno, el endoscopio va a estar bombeando aire dentro del estómago y el duodeno para que sea más fácil la observación. En pacientes con un reflujo más avanzado, algunos hallazgos notables incluyen la esofagitis erosiva e incluso ulceraciones dentro del esófago. Sin embargo, es importante recalcar que la presencia de esofagitis va a depender de la gravedad del cuadro, es decir, que puede haber o no haber esofagitis. Y en aquellos pacientes con un reflujo de larga data, se puede observar lo que es una estenosis esofágica, debido a que las ulceraciones pueden haber llevado a la curación con contractura, y también se puede observar un estrechamiento del esófago. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la serie esófago gastroduodenal o SID. Esta es conocida en inglés como Upper Gastrointestinal Series y es conocida como una herramienta diagnóstica que utiliza rayos X para detectar anormalidades en el tracto gastrointestinal superior, tales como úlceras, crecimientos anormales, estenosis, hernia hiatal, divertículos o varices esofágicas. También va a ser útil en lo que es el estudio de la anatomía y la motilidad esofágica. Los hallazgos significativos que nos van a hacer sospechar del reflujo biliar incluyen lo que es el engrosamiento de pliegues gástricos por la gastritis o una válvula incompetente, que entonces es lo que causa el reflujo. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la preparación del paciente, se debe vaciar el tracto gastrointestinal superior antes de realizar el procedimiento, y por esta razón el paciente no debe comer ni beber durante las 8 horas previas. Igualmente se le prohíbe fumar o masticar chicle durante este periodo. Y en cuanto al procedimiento en sí, con el paciente, ya sea de pie o sentado, frente al equipo, va a ingerir el contraste, que en este caso es el bario, y este recubre todo el revestimiento superior del tracto gastrointestinal. Se observa la circulación del bario a través de un fluoroscopio y se realizan rayos X y fluoroscopías adicionales mientras el paciente se encuentra en decúbito. Y a veces, para poder recubrir totalmente lo que es el tracto esófago-gastrodenal con el contraste, el técnico radiólogo puede presionar sobre el abdomen del paciente o pedirle que cambie de postura. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la plachimetría ambulatoria, aquí es importante recalcar lo que es el reflujo gastroesofágico a expensas del reflujo duodenogástrico, recordando que este último es una entidad clínica y va a consistir en lo que es la regurgitación del contenido duodenal hacia el estómago, pudiendo incluso llegar hasta el esófago ya mezclado con el contenido gástrico, y en este caso es lo que se conoce como reflujo duodeno-gastroesofágico. Cuando se asocia con síntomas o daño a la mucosa gástrica, se conoce como una gastritis alcalina, biliar por reflujo o también alcalina por reflujo, y en ocasiones puede provocar una esofagitis y otras lesiones histológicas esofágicas. Y bueno, en cuanto al procedimiento, en la plachimetría convencional, lo que se hace es que se coloca un catéter flexible que contiene uno o varios sensores de pH, y este va a estar conectado a un dispositivo de almacenamiento de datos.
y la duración del estudio debe ser lo más larga posible, ya que hay ventajas en un estudio de 48 horas en comparación con una de 24 horas, porque muchos pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico pueden tener lo que es un exceso de reflujo episódico y entonces es posible que no se detecte con un estudio de 24 horas. Y bueno, este estudio nos proporciona dos tipos de información. Uno, que es la severidad de la exposición del esófago al ácido, y dos, que es la asociación entre los síntomas y los eventos de reflujo. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la pH-metría Bravo, recientemente se ha desarrollado un nuevo sistema de pH-metría esofágica ambulatoria sin catéter, conocido como el sistema Bravo. Y este consiste en una cápsula de medición de pequeño tamaño que contiene un electrodo de pH de antimonio, un radiotransmisor y una batería. Entonces va a medir el pH esofágico cada 6 segundos y cada 12 segundos transmite los datos a la unidad receptora. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la preparación del paciente, en este estudio es muy importante que no tome algún inhibidor de bomba de protones durante los 5 días previos al procedimiento. Igualmente debe seguir lo que es una dieta de líquidos claros a partir de aproximadamente las 6 de la tarde del día previo. Y puede mantener esta dieta hasta unas 2 horas antes del procedimiento. Y en cuanto al procedimiento en sí, se introduce la cápsula de medición por vía nasal u oral por medio de una sonda, donde la cápsula va a estar colocada en la porción distal de la sonda. Entonces, este extremo distal se coloca 5 centímetros por encima del borde superior del esfínter esofágico inferior, que ya va a estar previamente localizado por manometría. Se aplica lo que es una presión negativa con un aspirador conectado al extremo proximal de la sonda. Se succiona una porción de la mucosa del esófago y entonces por un orificio de la cápsula posteriormente se acciona un dispositivo que va a facilitar la inserción de una pequeña aguja y esto está fija la cápsula a la mucosa. Siguiente, por favor. Ahora vamos con la prueba de impedancia esofágica o impedancia intraluminal multicanal. Esta es una técnica relativamente nueva desarrollada para detectar lo que es el movimiento del bolo y va a ser utilizada como una prueba funcional que puede correlacionar la amplitud de la contracción peristáltica con el transporte del bolo a lo largo del esófago y esto nos puede ayudar a definir lo que es una bomba esofágica débil. Entonces, en combinación con la pH-metría y la manometría, puede asegurar un reflujo ácido y no ácido como reflujo de gas. Entonces, el movimiento de gases causa que la impedancia aumente, mientras que el movimiento de líquidos o sólidos causa que la impedancia disminuya. También puede detectar lo que es el reflujo y estas se van a registrar como unas caídas prolongadas del pH durante el monitoreo. Y bueno, se ha concluido que la prueba de impedancia es el único método de registro que puede tener una alta sensibilidad para la detección de todos los tipos de episodios de reflujo, mientras que la pH-metría es solamente para reflujo ácido. Sin embargo, sí se considera que es más útil para el reflujo no ácido y se usa para detectar el reflujo en aquellos pacientes que no responden a la terapia con inhibidor de bomba de protones o aquellos que tienen una pH-metría ambulatoria normal durante las 24 horas. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la manometría, esta generalmente no es una herramienta efectiva para el diagnóstico de reflujo, pero sí nos va a indicar si el paciente tiene una motilidad esofágica adecuada y esto lo podemos relacionar con lo que es el aclaramiento esofágico. Existen algunos estudios que sugieren que la exposición aumentada al ácido se correlaciona con un aclaramiento esofágico disminuido. Y bueno, de igual manera, la manometría nos permite diagnosticar la presencia de un esfínter esofágico inferior hipotónico, es decir, que tenga una presión en reposo menor a 10 milímetros de mercurio, considerando el rango normal entre 10 y 39 milímetros de mercurio. Siguiente, por favor. Y por último está la manometría esofágica de alta resolución con impedanciometría. Esta es una prueba que se realiza de manera ambulatoria y consiste en medir el comportamiento de las presiones en la luz del esófago durante 10 degluciones. El objetivo de esta prueba es medir la presión de las contracciones esofágicas y representa la mejor prueba diagnóstica para explorar y describir la función motora del esófago. Siguiente, por favor. En cuanto al procedimiento, se realiza introduciendo una sonda de pequeño calibre a través de un orificio nasal, y esta se progresa mediante diluciones voluntarias y tragos de agua hasta colocar el extremo final de la sonda a nivel del estómago. Y bueno, ya que requiere la activa colaboración del paciente, no precisa la anestesia. Una vez colocada la sonda, se debe mantener durante aproximadamente 20 minutos, durante el cual el paciente va a estar realizando 10 tragos o degluciones,
ya sea de agua o alguna otra solución, tras la cual entonces se retira la sonda. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento, este puede ser inicialmente dietético y medicamentoso. En cuanto al manejo dietético, se recomienda eliminar de la dieta el café, el alcohol, el tabaco y la menta. Consumir alimentos en pequeñas porciones, que estos estén bien cocidos y que sean perfectamente masticados. Y se deben disminuir los condimentos. En cuanto a hábitos higiénicos, la cama debe elevarse de 10 a 15 centímetros en su cabecera en lugar del uso de almohadas. Y en cuanto al tratamiento medicamentoso, podemos mencionar el sucralfato, que es una sal básica de aluminio de sucrosa sulfatada. Está formada por sacarosa sulfatada e hidróxido de aluminio. Entonces, por vía oral tiene un efecto formador de barrera. A un pH de 3 a 4, el sucralfato se polimeriza y produce un gel que es muy pegajoso, es viscoso, de color amarillo blanquecino, y este gel se une selectivamente a las proteínas del cráter ulceroso. Esta sustancia también puede actuar como una barrera física protectora contra el ácido gástrico, la pepsina y los ácidos biliares en superficies de mucosa dañada o que también puede estar inflamada. Este gel pastoso se adhiere al epitelio ulcerado por unas 6 horas y puede ser más adherente en las úlceras duodenales que en las que son gástricas. El sucralfato prácticamente no posee capacidad neutralizadora del ácido, aunque este libera un aluminio en la vecindad de la zona lesionada como si fuera un antiácido local. Además de ser adherente a la superficie de la mucosa, se sugiere que el sucralfato localmente estimula la formación de las prostaglandinas por la mucosa gástrica, ejerciendo un efecto citoprotector. La unión de este medicamento con la mucosa gástrica, como dije, dura 6 horas y después de 24 horas de una sola dosis, entonces no quedan restos de él en la mucosa gastroduodenal. Los alimentos favorecen su desaparición en la mucosa normal y sobre la zona lesionada no se modifican las interacciones que son sucralfato-proteína. También la administración conjunta con antiácidos disminuye su efecto porque se eleva el pH intragástrico y si los síntomas lo exigen, entonces se debe administrar 1 a 2 horas antes o después. Su presentación es en sucralfato antepsin, un compuesto de 1 gramo, en solución es 0.2 gramos por mililitro, la dosis es de 1 gramo antes de cada comida y antes de dormir, porque si se administra después de las comidas, su eficacia es menor, ya que este se une entonces a las proteínas de los alimentos. También en tratamiento medicamentoso están los procinéticos, que promueven la actividad peristáltica normal del músculo liso gastrointestinal, actuando sobre los receptores 5-HT4, y así tienden a evacuar el contenido gástrico hacia el intestino, evitando el reflujo y bloqueando de este modo el vómito. Está el ácido ursodesoxicólico, que es un tratamiento adecuado para la gastritis por reflujo biliar. La dosis suele ser de 1000 miligramos por día y el tratamiento se da por 4 semanas. Este medicamento disminuye la frecuencia y la intensidad de los síntomas, ya que disminuye la absorción de colesterol e inhibe la síntesis y la secreción del colesterol hepático sin afectar la síntesis de los ácidos biliares. Entonces, de esta manera lo que hace es que altera la composición de la bilis. Y por último, los secuestradores de ácido biliar, que interrumpen la circulación de la bilis en el tracto digestivo y secuestran la bilis que de otra manera causaría síntomas cuando se refluye. Entonces se suelen recetar particularmente la colestiramina, aunque los estudios revelan que estos medicamentos son menos eficaces que los demás tratamientos y además sus efectos secundarios como la hinchazón pueden ser muy graves. Siguiente. Cambios de estilo de vida. Como ya se mencionó anteriormente, el reflujo alcalino no tiene mucha evidencia de mejorar significativamente con un cambio de estilo de vida, pero se pueden aplicar ciertas recomendaciones para complementar el tratamiento médico. Empezando por dejar de fumar, ya que fumar aumenta la producción de ácido estomacal. No acostarse apenas uno termina de comer porque, bueno, mejor se recomienda esperar de 2 a 3 horas para ir con el estómago vacío. Limitar el consumo de grasas, ya que estos alimentos pueden disminuir la velocidad con la que la comida sale del estómago.
bajar el exceso de peso, ya que el ardor en el estómago y el reflujo ácido tienen más probabilidades de aparecer cuando el exceso de peso ejerce una presión adicional en el estómago. Siguiente, por favor. Evitar las bebidas y los alimentos que son problemáticos. Algunos alimentos aumentan la producción de ácido gástrico y pueden hacer que el esfínter esofágico inferior se relaje. Dentro de estos alimentos se incluyen el café, las bebidas carbonatadas, chocolates, cítricos, aderezos a base de vinagre, cebolla, tomate, picante, menta. Se recomienda también elevar la cama y la relajación, ya que cuando uno está en una situación estresante, la digestión se vuelve un poco más lenta y esto puede empeorar los síntomas de reflujo. Siguiente. Tratamientos quirúrgicos. Primero que todo, en los tratamientos quirúrgicos es posible que los médicos recomienden la cirugía si los medicamentos no logran disminuir los síntomas graves o si hay modificaciones precancerosas en el estómago o en el esófago. Algunos tipos de cirugía pueden ser más exitosos que otros, así que hay que asegurarse de analizar detenidamente con el médico las ventajas y desventajas de esta. Primero, la cirugía de derivación. Durante este tipo de cirugía, el médico hace una nueva conexión para drenar la bilis en una parte más alejada del intestino delgado, lejos del estómago. Segundo, cirugía antirreflujo por reflujo gastroesofágico. La parte del estómago que está más cerca del esófago se envuelve y después se cose alrededor del esfínter esofágico inferior. Este procedimiento refuerza la válvula y puede disminuir el reflujo ácido. Sin embargo, hay poca evidencia sobre la eficacia de la cirugía para el reflujo biliar y está indicado en su mayoría en pacientes jóvenes con intolerancia al tratamiento. También existe la fundoplicatura de Nissen. Esta se ha demostrado que es una técnica que aumenta el tono basal del esfínter esofágico inferior y acelera el vaciamiento gástrico, factores todos ellos implicados en el origen o génesis del ERGE. En los casos en el que el estudio manométrico preoperatorio demuestra un déficit de aclaramiento del cuerpo esofágico, como lo podemos ver en esclerodermia, acalasia, disfunción peristáltica secundaria al ERGE, la fundoplicatura de Nissen de 360 grados puede suponer al menos un obstáculo al paso del bolo, por lo que las fundoplicaturas parciales, anteriores o posteriores, tienen en estos casos su indicación principal. La reparación laparoscópica. El cirujano primero hará 3 a 5 incisiones pequeñas en el abdomen. Por medio de estas se va a introducir un tubo delgado con una cámara diminuta en el extremo a través de una de estas incisiones. Luego, se introducen herramientas quirúrgicas a través de las otras incisiones. El laparoscopio se conecta a un monitor de video en el quirófano y el cirujano realiza la reparación mientras observa el interior del abdomen en el monitor. El cirujano posiblemente necesite cambiar a un procedimiento abierto si resulta en complicaciones o problemas. Y la fundoplicatura endoluminal se trata de un nuevo procedimiento que se puede hacer sin hacer cortes. Se pasa una cámara especial sobre una herramienta flexible llamada endoscopio a través de la boca hasta el esófago. Usando esta herramienta, el médico puede poner grapas pequeñas en el lugar donde el esófago se encuentra con el estómago. Pero esta técnica ha tenido resultados relativamente pobres. Ahora bien, vamos a la cirugía de derivación del flujo biliopancreático. El tratamiento consiste en alejar la bilis del estómago y del cardias para evitar así el reflujo biliar o alcalino. Esto se consigue mediante una operación consistente en realizar una Y de Rux, o sea, transformar el BIRUT en una desviación biliar. A pesar de que estos enfermos se operaban por laparotomía, esta intervención compleja y difícil por ser un estómago operado y por las adherencias provocadas por la laparotomía puede realizarse por laparoscopía. Es una operación compleja, solo se realiza por los equipos con más experiencia y los mejores resultados. En el esquema de la técnica de switch duodenal, la consideración más importante en el momento actual tiene relación con el reflujo alcalino contaminado con jugo duodenal, el cual es también causante directo de las complicaciones esofágicas. En estos casos,
es obligatorio complementar la cirugía antirreflujo con procedimientos de derivación duodenal para obtener la curación del paciente y evitar el alto índice de recidivas. Los procedimientos de derivación duodenal utilizados han sido el asa de Henle y la derivación en Y de Rux, pero la mortalidad en estos casos fue del 2.4% y la morbilidad del 11%. También se ha propuesto una desviación duodenal conservando el antro gástrico y el píloro para evitar el alto índice de morbimortalidad de las otras derivaciones y se denominó switch duodenal. Consiste en cerrar el asa distal del duodeno 4 a 6 centímetros del píloro y anastomosar el asa de yeyuno termoterminal con el muñón proximal del duodeno. Sus resultados son muy alentadores. Finalmente, la cirugía antirreflujo biliar en Y de Rux. Esta, en cirugía general, es una anastomosis Rux en Y o Y de Rux, unión término lateral del tracto digestivo utilizada para reconstruir el tracto gastrointestinal. Típicamente es entre el estómago y el intestino delgado ubicado en la posición distal. El nombre deriva del cirujano que primero describió este procedimiento, el señor llamado César Rux. Y la anastomosis Rux en Y se parece un poco a la letra Y. Ahora lo vamos a observar. Típicamente los dos segmentos superiores de la Y representan primero el segmento proximal del estómago y en segundo lugar el asa ciega del intestino delgado que ha sido seccionada. La parte más baja de la Y está formada por la continuación distal del intestino delgado distal a la anastomosis. La Y de Rux es utilizada en numerosas operaciones y en conjunto se denominan operaciones de Rux. Al describir la cirugía, el asa de Rux eferente o anterógrada es aquella que sirve como receptor primario del alimento después de la cirugía. Es lo que anteriormente había sido el estómago. Entonces, esta parte recibe el alimento y en tanto que el asa aferente, la que recibe las secreciones biliopancreáticas y duodenales que viajan a través del intestino delgado, es fluido en dirección a la anastomosis distal en el yeyuno, medio colaborando en la digestión. Por ende, la parte donde se pudo recortar el estómago, donde va pasando el bolo alimenticio, se conecta entonces con la parte donde se están recibiendo las secreciones biliopancreáticas y así podemos observar en la imagen de la derecha cómo se forma una Y, llamada Y de Rux. También ha sido utilizada esta cirugía en cuáles casos, en algunos bypasses gástricos para la obesidad, en operaciones fallidas de fundoplicatura de Nice, Rux en Y en la reconstrucción que siga la gastrectomía parcial o completa por un cáncer de estómago y una hepático-yeyunostomía en Y de Rux utilizada en los siguientes casos, en un tumor de la vía biliar común o del conducto hepático, en una lesión de la vía biliar, en una inflamación o en una infección, en una atresia biliar y en este caso por un reflujo biliar. Ahora vamos a observar un pequeño video. El paciente se coloca de forma segura sobre la mesa de operaciones. Se sitúan los puertos en el abdomen. Para proporcionar espacio para la cirugía, se ensancha el abdomen. El cirujano introduce la cámara y los instrumentos a través de estos puertos, para realizar el procedimiento. El estómago se divide con una grapadora, para crear un nuevo estómago o bolsa. Los puertos se retiran y los sitios de entrada se cierran cuidadosamente. El nuevo estómago restringe la cantidad que se ingiere.
La cirugía reduce el tiempo que la comida está en contacto con los fluidos digestivos. Además reduce la absorción de calorías y las hormonas del hambre, e incrementa las hormonas saciantes. Dentro de los beneficios de la cirugía de reflujo duodeno-gástrico, tenemos la mejora de la calidad de vida, debido al alivio de los síntomas. En las cirugías que son practicadas de manera laparoscópica, tenemos el beneficio también de la reducción del dolor postoperatorio. De igual manera, un mejor resultado cosmético, debido a que, tomando en cuenta que estas son cirugías mínimamente invasivas, las incisiones son pequeñas. De igual manera, hay menor incidencia de complicaciones en el sitio quirúrgico y una estadía hospitalaria más breve, lo que reduce el riesgo de adquisición de enfermedades nosocomiales. Siguiente, por favor. Dentro de las posibles complicaciones de las cirugías, tenemos la hemorragia y lesión vascular, la lesión de las vías biliares. En el caso, por ejemplo, de las funduplicaturas, podría haber perforación esofágica o perforación del fondo gástrico. También se podría presentar un enfisema o desarrollo de hernia en el sitio quirúrgico debido al debilitamiento de la pared abdominal en el área de la incisión. Podrían haber infecciones también del sitio quirúrgico. En esos casos, los pacientes deben estar alertas frente a si presentan dolor, enrojecimiento o secreciones purulentas en el sitio quirúrgico. Siguiente. Pueden haber también fugas de anastomosis. El paciente puede desarrollar pancreatitis, puede tener disfagia, obstrucción intestinal, náuseas o vómitos. Ahora procederemos a hablar sobre el pronóstico en las cirugías. Antes de continuar, es importante saber que realmente los procedimientos quirúrgicos, a pesar de que no son el tratamiento de primera línea en los pacientes que padecen de esta enfermedad, una vez si se los llegan a realizar o se los ofrecen o están indicados, sí presentan mejorías en el estilo de vida y en el uso de medicamentos, que es lo más importante. Ahora, en la cirugía de derivación, tenemos que los datos de los estudios establecen que el 97.9% de los pacientes refieren alivio de sus síntomas, sobre todo dentro de los primeros 3 meses de haberse realizado la cirugía. Casi el 92% también dicen que se sienten satisfechos de haberse realizado el procedimiento, y el 96% de estos pacientes en un estudio se les realizó unas endoscopías de controles a los 3 meses y se vio que ya no tenían ninguna nueva alteración y las alteraciones pasadas habían mejorado y se habían resuelto completamente. Siguiente. En la cirugía antirreflujo, los resultados son similares, y es que los estudios sí establecen que el 80% de los pacientes se les mejoran los síntomas típicos. También importante, el reflujo mejora en el 89% de los pacientes, esto ya confirmado por medio de una endoscopía, y también por medio de la endoscopía se vio que dentro de los 3 meses de realizar la cirugía no tenían signos de esofagitis, y también el 93% refirió a una mejoría general en todos los aspectos relacionados con la enfermedad. Siguiente. Por último, tenemos las ideas para llevar a casa. El reflujo biliar es cuando la bilis refluye hacia el estómago y en algunos casos también hacia el esófago. El reflujo biliar puede ser difícil de diferenciar del reflujo gástrico, como vimos anteriormente. Entre signos y síntomas se incluye lo que es el dolor epigástrico, acidez estomacal, tos, náuseas, vómitos, etc. Las causas son multifactoriales debido a que abarca desde circunstancias que son predisponentes y sin intervenciones, como es el caso del uso de ciertos medicamentos, y también incluye factores quirúrgicos como la colecistectomía. También se debe realizar endoscopías en pacientes con esófago de Barrett constantemente, y por la dificultad de distinguir el reflujo gastroesofágico del reflujo duodeno-gástrico, es necesario realizar endoscopía digestiva alta, pHimetría, la prueba de impedancia y en algunos casos la manometría.
Siguiente. Es parte fundamental del tratamiento el mantener buenos hábitos dietéticos, evitando a toda costa sustancias como lo que son el café, el alcohol, el tabaco. La desviación duodenal se realiza conservando el antro gástrico y el píloro como tratamiento definitivo por el reflujo duodenogástrico, en el que se evita el alto índice de morbimortalidad de las otras derivaciones. Los cambios en el estilo de vida son sencillos de aplicar y están al alcance de nuestras manos. Estos ayudan a complementar lo que es el tratamiento médico y mejoran también su evolución. La cirugía laparoscópica tiene dentro de sus beneficios la reducción del dolor postoperatorio y una estadía hospitalaria más breve. Al igual que otras cirugías, la del tratamiento del reflujo biliar tiene complicaciones. Es por esto que es importante la buena preparación antes, durante y después de la misma. Y por último, las cirugías para corregir el reflujo biliar son procedimientos altamente efectivos en mejorar el estilo de vida de los pacientes, a pesar de no ser la primera línea de manejo. Siguiente. Aquí podemos ver nuestra bibliografía. Siguiente. Muchas gracias. Muy bien, muchachos, muchas gracias. Bastante completa la charla. Aspectos importantes que deben tener todos en cuanto a lo que se ha mencionado aquí es uno, paciente con ardor gástrico y que no mejora con medicamentos antiácidos, hay que sospechar una evidencia de reflujo duodenogástrico. Aquí los muchachos han tratado de exponer que el reflujo duodenogástrico va a tener dos componentes o puede presentarse de dos formas. Uno que es el reflujo duodenogástrico, que va a dar consecuencias y sintomatologías gástricas exclusivamente, o que además de esas sintomatologías gástricas va a dar concomitantemente un reflujo gastroesofágico y que va a dar sintomatologías esofágicas. Entonces, esos dos aspectos hay que tenerlos en cuenta y sobre todo un paciente, vuelvo a repetir, que tenga una u las dos condiciones puede no responder a antiácidos y entonces debemos sospechar eso y debemos mandarlo o referirlo a gastro para esto o a cirugía para que definan cuál va a ser el tratamiento de sus pacientes. Bien, ha definido los compañeros que el tratamiento inicial es de tipo médico. Hay muy buena respuesta de los pacientes al tratamiento médico, sobre todo cuando vemos estos pacientes que tienen un reflujo de esta índole en forma temprana y que no había antecedentes previos de esto. Un paciente que resuelve o mejora con el tratamiento médico, ponemos un promedio que puede ser de 3 semanas a 6 meses de tratamiento. ¿Ok? Ya lo explicó, uno de los más importantes dentro de ellos es el sucralfato, que debemos utilizarlo y muchas veces me ha tocado ver que lo utilizan algunos médicos generales, pero no lo utilizan en forma correcta. Entonces, tiene que ser alejado de los alimentos para que los alimentos no degraden el medicamento, no se pegue este alimento a las proteínas de los alimentos, no se pegue el medicamento con sucralfato a las proteínas de los alimentos y se pierde. Entonces hay que darlo 1 hora antes del desayuno, 1 hora antes de la cena. Eso es importantísimo. En el video, es muy difícil conseguir estos videos animados, pero el video que realmente vieron fue un video de un gastric bypass para obesidad. Estas cirugías de obesidad, dentro de ellos tenemos el gastric bypass, tenemos el BAWAS, tenemos ahora el SASI y el SISI. Ahora tenemos una gran cantidad de cirugías fuera de la manga gástrica que pueden llegar a producir reflujo duodenogástrico, sobre todo las que son de una sola anastomosis, porque va a pasar de todas maneras la bilis por ese estómago. El problema con esa bilis en el estómago que nos puede dar metaplasia intestinal en el estómago, y eso puede ser una lesión premaligna para un cáncer de estómago. Si además ese estómago pueda tener el reflujo gastroesofágico, entonces podemos tener una alta incidencia de cáncer de esófago o primeramente un esófago de Barrett,
puede malignizarse en un cáncer de esófago. Dentro de ellos el más común es el adenocarcinoma. ¿Ok? Entonces, he ahí por qué hay que tratar a estos pacientes. Si después de 3 a 6 meses el paciente persiste con una sintomatología, se hacen todos los diagnósticos que ya les mencionaron los compañeros. La pH-metría de alta resolución con impedancia es el estudio de elección, nada más que es difícil hacerla porque no en todos los lugares se tiene o se cuenta con ese recurso. Pero ese sería el diagnóstico de elección, y si no, una simple endoscopía, y vemos un lago biliar en endoscopía, es ya un indicativo de que el paciente está teniendo reflujo duodenogástrico y reflujo gastroesofágico. Así que tenemos que tener en cuenta, como les mencioné, el paciente ha tenido una cirugía antirreflujo o una cirugía de obesidad y que puede estar teniendo un reflujo duodenogástrico. ¿Okay? Importante las medidas higiénico-dietéticas, disminuir la cantidad de grasas, disminuir los fritos, recomendaciones para los pacientes, y la utilización de procinéticos también son importantes en el tratamiento médico de estos pacientes. Pues. Así que bueno, no sé, muchachos, si tienen alguna duda que pueden contestar los compañeros, y si no, con mucho gusto se la aclaro yo. ¿Alguno de los muchachos? Me dice que cuando no hay preguntas o no entendieron nada, pues estuvo todo muy claro. Bueno, doctor, yo tengo una consulta, pero soy de parte del grupo. Sí, perfecto. Sí, usted comentó que la técnica en Yde-Rux puede provocar de todos modos un pequeño reflujo duodenogástrico. En ese caso, ya aplicando la técnica esta de Yde-Rux, que era la más apropiada para esto, entonces, ¿cómo sería, o sea, dentro de esta técnica, evitando este reflujo? Aplicando la Y, ¿no? Aplicando la Yde-Rux. Sí, lo que pasa es que como lo que mostraron ustedes es una cirugía de obesidad, en esa cirugía de gastric bypass de Yde-Reduct se deja un remanente gástrico. El problema con ese remanente gástrico es que no lo podemos estar monitorizando porque el endoscopio no va a llegar. Tendría que irse desde la bolsita chiquita del nuevo estómago, porque fue una cirugía restrictiva, llegar hasta la Y y volver a subir por el duodeno para llegar a ese estómago que nos está evaluando. El problema es que ese estómago pudiera estar teniendo bilis y pudiera estar engendrando un cáncer que no vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Primero, actualmente, y acabo de venir de una conferencia que tuvimos en República Dominicana, en el curso de obesidad, un congreso de obesidad, en donde se recomienda en los países de alta incidencia de cáncer gástrico hacer la gastrectomía total de ese remanente, o sea, quitar ese estómago y sellar el duodeno para que la bilis pase directamente a la segunda porción del duodeno en adelante y nunca llegue al estómago porque ya no va a estar. ¿Okay? De hecho, la mejor cirugía que hoy por hoy se hace en el reflujo duodenogástrico es hacer una antrectomía, o sea, quitar la parte final del estómago, ahí cortarla del lado del duodeno y del lado del estómago, porque no es un paciente obeso. Olvidemos de la obesidad. No tengo un paciente obeso, nada más hago una antrectomía, entonces la bilis va a pasar por el duodeno, va a llegar a la Yde-Rux y entonces se va a seguir directo hacia el intestino delgado. Tengo que dejar un asa al menos de 40 a 60 centímetros entre el empate de la Yde-Rux y el estómago. Y eso me va a garantizar que no haya un reflujo hacia el estómago. ¿Ve? Entonces, eso es lo importante. Por eso que sí, la Yde-Rux está correcta. Lo que pasa es que en la técnica, en busca de mejorar el reflujo duodenogástrico, no podemos dejar el estómago, hay que quitarlo. O sea, el estómago remanente, ¿no? Para quedar el estómago del pouch de la gastroyeyunoanastomosis, nada más. Y vuelvo a repetir, si no hay obesidad, dejamos un estómago más grande.
¿okay? Y no hay ningún problema, nada más que sí hay que quedarse un poquito de las células parietales para evitar que haya úlceras marginales y nada más. Listo, doctor, gracias. Mucho gusto. ¿Alguien más? Bueno, listo, chicos. Entonces, concluimos muy bien. Felicidades nuevamente al grupo. Excelente charla. Y bueno, cualquier consulta o asesoría que